y las tenacillas que permiten sujetar crisoles. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos los crisoles calientes, alta temperatura. No lo vamos a tocar con los dedos. Por eso utilizamos nosotros pinzas, ¿no? Pinzas, por eso son pinzas que utilizamos para sujetar, en este caso, por ejemplo, los tubos de ensayo. Cuando calentamos un tubo de ensayo, vamos a utilizar una pinza. No vamos a calentar directamente con los dedos porque nos quemaríamos, ¿no? Entonces, por eso utilizamos pinzas. Pinzas, ¿no? Dice, tenacillas permiten sujetar los crisoles calientes y las pinzas permiten sujetar tubos de ensayo calientes. Utilizamos pinzas. Bien, continuamos con el material de uso general que utilizamos en el laboratorio. Utilizamos guantes. Tenemos que utilizar los guantes, ¿no? Es un material, es muy indispensable utilizar estos guantes en el laboratorio. Entonces, los guantes de látex, dice goma o caucho, ya son un tipo de guantes fabricado de... A ver, jóvenes, los guantes de goma pueden ser de látex, goma o caucho, ¿no? Son un tipo de guante fabricado de elastómeros. Son productos derivados del petróleo, pues. Ya. Tienen su principal uso en los trabajos relacionados con elementos químicos o que requieren limpieza. Se pueden llevar puestos al lavar, por ejemplo, para lavar platos, para proteger las manos de los detergentes y del agua caliente, ¿no? Utilizamos también para su mantenimiento. Se recomienda lavarlos con poca agua y un poco de amoníaco diluido y secarlos, dice, siempre del revés, ¿ya? Después de cada uso, se recomienda espolvorear una porción de polvos de talco en su interior y exterior. Son una herramienta más básica e importante que los auxiliadores deberían tener. El buen uso garantiza la prevención de contagios de enfermedades entre las personas. No, los guantes son importantes, muy importantes, que se utilizan en el laboratorio, ¿no? Para lavar los materiales, etc. A ver, continuamos con los materiales de uso general. En este caso son guantes de calor, ¿no? Bueno, diferentes tipos de guantes. Los guantes de calor, dice, un guante de protección contra el calor o el fuego es un guante que está fabricado con materiales que proporcionan aislamiento frente a temperaturas altas que se pueden presentar debido a cualquiera de las siguientes causas. Puede ser exposición a la llama, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, salpicaduras de metal fundido. Por cada una de esas causas se difunden 4 niveles de prestación, de tal manera que el 1 indica la menor protección y el 4 la mayor protección contra el riesgo que se pretende proteger. Estos guantes se utilizan generalmente, por ejemplo, en una mufla. Cuando estás realizando un experimento, estás fundiendo un metal dentro de la mufla, o no, entonces un metal fundido, por ejemplo, en un crisol, se saca con algo caliente, se toca con los guantes, con estos guantes de calor. Son apropiados, ¿no? Especiales, que se utilizan, por ejemplo, en fundiciones, más que nada, ¿no? Cuando se funden metales o elementos metálicos. Tenemos, por ejemplo, material de uso general. Continuamos con los materiales de uso general. Por ejemplo, tenemos las gafas de seguridad. Las gafas, lentes de seguridad son especiales, lo que son de laboratorio, ¿no? Utilizadas en laboratorio. Por ejemplo, los ojos son particularmente susceptibles de daño permanente por productos corrosivos, así como por salpicaduras de partículas. Es obligatorio usar gafas de seguridad siempre que se esté en un laboratorio
donde los ojos puedan ser dañados. No lleves lentes de contacto en el laboratorio, ya que en caso de accidente, las salpicaduras de productos químicos o sus vapores pueden pasar detrás de las lentes y provocar lesiones en los ojos. Entonces es muy importante utilizar las gafas de seguridad. Material, continuamos a ver, material para contener sustancias, se llaman, estos son frascos lavadores. ¿Qué son los frascos lavadores? Bueno, nosotros en el laboratorio lo conocemos también como piseta. Nosotros decimos piseta. El frasco de plástico o frasco lavador o piseta con tapón horadado porque sale aquí hay un tubo, ¿no es cierto? Un pequeño tubo que sale. Luego se utiliza para enjuagar el material. Generalmente estos frascos lavadores o pisetas que nosotros conocemos se utiliza para enjuagar el material para lavar, ¿no? Para enjuagar, acá se introduce agua, ¿no? Agua, puede ser agua destilada. Continuamos. Material para contener sustancias se llama matraz Erlenmeyer. ¿Qué es el matraz Erlenmeyer? Ya. El matraz Erlenmeyer es un frasco troncocónico de vidrio de base ancha y cuello estrecho y corto, ¿no? Base ancha, cuello estrecho y corto. Suele llevar una escala graduada que permite medir distintos volúmenes. Acá tiene una escala de graduación. Acá tiene 50, 100, 150, 200, 250. Hay matraces de 250 mililitros, de 50, de 500, de 1 litro, ¿no? Se utiliza en las valoraciones y en destilaciones. Pues se llama matraz Erlenmeyer. Materiales para contener sustancias que se llaman vaso de precipitado. ¿Qué es un vaso de precipitado? No, el vaso de precipitado son recipientes de vidrio de forma cilíndrica, como ustedes están viendo, y fondo plano. Son de forma cilíndrica y fondo plano. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para contener líquidos que intervienen en procesos químicos como la precipitación, ¿no? Se utiliza, claro, para precipitación. A veces pues se le dicen vasos de precipitación, vasos de precipitados, para calentar sustancias. También se utiliza los vasos de precipitado. Ya. A ver, continuamos con los materiales para contener sustancias, ¿no? Frascos para reactivos. En el laboratorio nosotros utilizamos diferentes frascos para envasar, para colocar, para guardar reactivos. Pues los reactivos están dentro de estos frascos, con tapas, ¿no? Entonces esas son botellas de cristal que se utilizan para guardar reactivos en el laboratorio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos preparados soluciones de diferentes concentraciones, diferentes reactivos químicos, tenemos que guardar dentro de estos frascos o botellitas de cristal, ¿no? Todos los reactivos tienen que estar guardados en estas botellitas. Bien, jóvenes. Tener sustancias. Matraz de fondo redondo. En un matraz de fondo redondo se llama también matraz de vidrio de fondo redondeado, como en este caso, ¿ven? Fondo redondeado. Queremos calentar una sustancia de forma homogénea, ya, de forma redondeada, sirve para también calentar sustancias, ¿no? Bien. Continuamos con los materiales para contener sustancias con agitadores magnéticos, ¿ya? Materiales con agitadores magnéticos. Estos son los agitadores magnéticos. Consiste de una pequeña barra magnética, la cual está normalmente cubierta por una capa de plástico, ¿ya? Y usualmente puede ser de teflón,
y una placa debajo de la cual se tiene un magneto rotatorio o una serie de electromagnetos dispuestos en forma circular. Continuamos con los materiales de laboratorio. Ya. Material para contener sustancias, matraz de fondo redondo. Aquí tenemos unos materiales de vidrio de fondo redondo, como ustedes están viendo. Ahí, ¿ya? Matraz de vidrio de fondo redondo o redondeado que se usa cuando queremos calentar una sustancia de forma homogénea. Por ejemplo, si estoy haciendo acá, estoy preparando una muestra para analizar proteínas por Keldag, ¿no? Entonces aquí voy a tener aquí una muestra, por ejemplo, de harina, por ejemplo, de soya, ¿cierto? Entonces yo tengo que atacar con ciertos reactivos químicos, yo tengo que calentar, ¿no? Cuando yo caliento, se va a desintegrar la sustancia orgánica hasta convertirse en líquido. Pero entonces facilita de todas maneras este balón, este material matraz de fondo redondo, ¿no? Para la digestión de esta muestra, porque todo el calentamiento es homogéneo. Va calentando y va cayendo, va calentando, va cayendo así. Ayuda en un calentamiento homogéneo, ¿ya? Vamos a continuar entonces con los materiales para contener sustancias agitadores magnéticos, ¿ya? Los agitadores magnéticos se utilizan para cuantitativa, para el curso de cuantitativa, cuando hacemos valoraciones, cuando hacemos volumetría, ¿ya? Bueno, los agitadores consisten de una pequeña barra magnética. ¿Están observando ustedes barras? Son unas pequeñas barras magnéticas, la cual está normalmente cubierta por una capa de plástico. Todo esto son de plástico, ¿no? Usualmente teflón, puede ser de teflón. Y una placa debajo de la cual se tiene un magneto. No, o sea, el magneto está forrado con plástico, con un magneto rotatorio o una serie de electromagnetos dispuestos en forma circular a fin de crear un campo magnético rotatorio. Es muy frecuente que tal placa tenga un arreglo de resistencias eléctricas con la finalidad de dotarle de calor necesario para calentar algunas soluciones químicas. Durante la operación de un agitador magnético típico, la barra magnética de agitación es deslizada dentro de un contenedor, ya sea un matraz o vasos de precipitados, conteniendo algún líquido para agitarle. El contenedor es colocado encima de la placa en donde los campos magnéticos y el magneto rotatorio ejercen su influencia sobre el magneto recubierto y propician su rotación mecánica. Ya. Entonces, ¿en qué consiste esto? Estos son los agitadores magnéticos, ¿no? Los agitadores magnéticos. Son barras magnéticas, la cual está normalmente cubierta por una capa de plástico, usualmente teflón, ¿ya? Estos agitadores magnéticos se utilizan en cuantitativa. Generalmente, cuando nosotros, por ejemplo, estamos titulando, queremos, por ejemplo, titular o valorar o de repente determinar el porcentaje de alguna muestra, tenemos la muestra en un matraz Erlenmeyer. ¿Ya? Nosotros cuando utilizamos volumetría, cuando hacemos volumetría, dejamos que caiga la solución de la bureta al matraz mediante agitación. Generalmente agitamos con la mano hasta que haya viraje o cambio de color en el momento del equilibrio. Pero nosotros, en vez de estar agitando con la mano, se utilizan los agitadores magnéticos, que nos facilita ya continuamente el agitador magnético, está en movimiento, ¿no?
en movimiento, entonces está mezclando continuamente la solución. Eso es generalmente utilizada para valoraciones en cuantitativa. En el curso de cuantitativa, durante la valoración se utilizan los agitadores magnéticos. Dime tú. Dime. A ver, continuamos con materiales de laboratorio. Material para contener sustancias, tubos de ensayo, tubos de centrífuga. Ya. Nosotros entonces tenemos este material, por ejemplo, un pequeño tubo de vidrio con una punta abierta y de otra cerrada y redondeada que se usa para contener pequeñas muestras líquidas, realizar reacciones, etc. Los tubos de centrífuga suelen ser cónicos, centrifugación, separación de una mezcla heterogénea de sólido líquido en sus dos fases. A ver, la centrífuga es un equipo que se utiliza en química analítica cualitativa generalmente. ¿Para qué? Se utiliza para poder separar el sólido del líquido, ¿no? Para poder decantar fácilmente y para poder precipitar, ayuda a la precipitación, la decantación y la separación del sólido y el líquido con mayor rapidez, ¿ya? Para esto utilizamos una centrífuga, que es un equipo, y se utilizan unos tubos, pequeños tubos de vidrio. Ahí se introduce la muestra. Por ejemplo, se introduce una mezcla, por ejemplo, de nitrato de plata más cloruro de sodio, se forma un precipitado de cloruro de plata. Este cloruro de plata yo quiero separar de la solución, entonces tengo que introducir en la centrífuga el tubo, ¿no? Dentro de 10-15 minutos se habrá separado el sólido del líquido. Para esto se utiliza entonces los tubos de centrífuga. O los tubos de ensayo normalmente se utilizan para producir reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, en todas las reacciones químicas se utilizan, para todas las reacciones químicas se utilizan tubos de ensayo. Yo, por ejemplo, quiero hacer una reacción química. A ver, quiero mezclar, por ejemplo, ácido clorhídrico con nitrato de plata. Ya, entonces preparo mi solución de ácido clorhídrico, una cierta concentración, más nitrato de plata, también una solución, una cierta concentración. Mezclo, por ejemplo, agarro 2 mililitros de nitrato de plata, le agrego unas gotas de cloruro de sodio y voy a observar que se forma un precipitado blanco de cloruro de plata. Se ha formado un precipitado blanco cuajoso de cloruro de plata. Esto primero tengo que separarlo mediante la centrífuga, el sólido y el líquido. Y esto tengo que colocar, dentro de ese tubo de ensayos, lo tengo que colocar aquí en una gradilla, ¿no? Las gradillas son para colocar los tubos de ensayo, ya sean vacíos, con muestras, sin muestras, con reactivos o sin reactivos. Entonces, eso es la gradilla, es el lugar donde se colocan los tubos de ensayo. Bien, jóvenes, continuamos. Medida de volúmenes líquidos. Para medir volúmenes líquidos, la bureta. La bureta, dice, es un tubo largo de vidrio cerrado por un extremo con una llave, tiene acá una llave, y abierto por el otro. Ya. El tubo está exactamente graduado en décimas de concentración, de modo que la cantidad de líquido que se deja salir por la llave puede ser medido con toda precisión. En tales unidades se usa en análisis volumétrico. Esta medida de volúmenes líquidos se realiza mediante la bureta. La bureta es un material de vidrio, es un tubo largo, como dice, de vidrio, con una llave, ¿no? Con una llave abierta por el extremo. Esa es la llavecita, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando la bureta se utiliza generalmente en el curso de química analítica cuantitativa para volumetría, para determinar porcentajes de muestras, ya, muestras líquidas, muestras preparadas, ya, pueden ser de minerales,
de alimentos, de cualquier sustancia, ya. Entonces, la bureta se utiliza para volumetría, volumetría, ¿ya? En cuantitativa, para determinar concentraciones de sustancias. Entonces, ¿no? Esta bureta está graduada, ¿no? De 0 a 25, a veces, 0 a 25. Cuando nosotros colocamos aquí, por ejemplo, ya, yo quiero, por ejemplo, a ver, acidimetría y alcalimetría. Aquí, por ejemplo, voy a colocar en esa bureta ácido clorhídrico, 0.1 normal, esa sería la concentración. Y aquí voy a utilizar un matraz con una muestra también, en este caso ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ya en el matraz, 0.1 normal. Ambos tienen la misma concentración. Voy a usar como indicador fenoftaleína. Eso les voy a explicar luego, pero a grosso modo les voy a explicar esto. Entonces, cuando yo agrego fenoftaleína, la fenoftaleína es un indicador que en medio ácido es incoloro y en medio básico es rojo grosella. Cuando yo dejo caer, por ejemplo, el ácido en medio básico, va a haber un momento en que se va a neutralizar el ácido y la base. Y en ese momento va a haber un cambio de color de la fenoftaleína. Ya. En medio ácido la fenoftaleína es incoloro y en medio básico es rojo grosella. Si yo dejo caer, por ejemplo, si yo tengo en el matraz una base de hidróxido de sodio, ¿de qué color va a estar la fenoftaleína? Va a estar rojo grosella. Yo voy a hacer caer un ácido por la bureta, gota, 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 utilizando, bueno, con ese indicador, voy a ver, en un momento va a haber un cambio de color. Ya, yo voy agitando, si puedo agitar con la mano o utilizando también magnetos, ¿no? Entonces, yo estoy agitando y agitando, agitando, hay un momento en que va a virar el color, va a haber un cambio de color. Si yo tengo acá una base, la fenoftaleína está rojo grosella, y aquí tengo un ácido, el ácido a medida que va cayendo va a neutralizar la base. Hay un momento entonces en que la fenoftaleína, que es rojo grosella, va a cambiar a incoloro. En ese momento están en equilibrio el ácido y la base. Puedo hallar la concentración de la base, ¿no?, que estoy analizando, en este caso del hidróxido de sodio. Para esto sirve entonces la bureta, ya, para volumetría. En este caso estoy haciendo acidimetría, alcalimetría. No solamente puede ser para acidimetría, alcalimetría, puede ser también para todas las volumetrías, puede ser para precipitación, puede ser para complexometría, puede ser para oxidación, reducción, ¿no? En oxidación, reducción puede ser iodometría, permanganatometría, ¿no? Puede ser argentometría, puede ser dicromotemetría, etcétera, etcétera. Para todo análisis volumétrico, de análisis cuantitativa. Para eso se utiliza la bureta. Continuamos con los materiales de laboratorio. Medida de volúmenes líquidos cuentagotas. Medida de volúmenes líquidos cuentagotas. Bien. Entonces, en un tubo hueco terminado en su parte inferior en forma cónica y cerrado por la parte superior por una perilla o dedal de goma, se utiliza para trasvasar pequeñas cantidades de líquido virtiéndolo gota a gota. Son muy utilizados para añadir reactivos líquidos, indicadores o pequeñas cantidades de producto. Su uso no está recomendado cuando se requiere precisión en la cantidad de líquido vertido. Para esos casos existen instrumentos más apropiados como la pipeta o la bureta, ¿ya? Entonces son cuentagotas para medir volúmenes, ¿no?, de líquidos. Es la cuentagota. Pues son tubos, dice, es un tubo hueco, dice, terminado en su parte inferior en forma cónica. Podemos observar acá, terminado en forma cónica, ¿no? Y cerrado por la parte superior. Cerrado por la parte superior por una perilla o dedal de goma, ¿no? Se utiliza, dice, para trasvasar, pasar pequeñas cantidades de líquido virtiéndolo gota a gota. Para pasar, trasvasar
líquidos, pequeñas cantidades de líquidos gota a gota. Por eso le dice cuentagotas. Son muy utilizados para añadir reactivos, líquidos o indicadores o pequeñas cantidades de producto. Ya, cuando yo quiero agregar, por ejemplo, la fenolftalina por gotas, voy a usar un cuentagotas, ¿no? Pues son muy utilizados para añadir reactivos, líquidos, indicadores o pequeñas cantidades de producto. Su uso no está recomendado cuando se requiere precisión, ¿no? En la cantidad de líquido vertido. Para esos casos existen instrumentos más apropiados como la pipeta o la bureta. La cuentagota no te da una medida con precisión, ¿ya? Entonces no se puede utilizar. Si ustedes quieren hacer un análisis preciso, exacto, no se puede. La cuentagota solamente es para ayudarnos a adicionar los líquidos de gota en gota, como su nombre me dice, cuentagotas. Pero no exactamente para medir, no es apropiado para medir volúmenes exactos como la bureta y la pipeta, ¿no? Continuamos con la medida de volúmenes líquidos, la pipeta. La pipeta. El título de cristal abierto, la pipeta es un material de laboratorio, ¿ya? La pipeta tiene forma también cilíndrica, son tubos de vidrio, ¿ya? Son tubos de vidrio abiertos por ambos extremos y ensanchado en su parte media. Bueno, más o menos son las pipetas, ¿no? Sirve para trasvasar pequeñas cantidades de líquido. Para realizar esta operación se introduce el extremo inferior de la pipeta en el líquido y se succiona por el otro extremo hasta que el líquido ascienda a la altura deseada. Usamos en el laboratorio pipetas aforadas. Lleva grabada su capacidad sobre el cristal, sobre el vidrio. Pipetas graduadas. Lleva grabada una escala graduada en concentraciones y sus múltiplos de esta medida sirve para medir pequeños volúmenes. Sus múltiplos de esta unidad, ¿no? Sirve para medir pequeños volúmenes. Nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a volver a repetir esto, ¿ya? Medida de volúmenes líquidos, la pipeta. La pipeta es un aparato, es un instrumento de laboratorio, es un material de laboratorio de vidrio, abierto por los dos extremos, ¿ya? La pipeta también es ensanchado en la parte media, La pipeta puede ser volumétrica o graduada. La pipeta volumétrica no tiene graduaciones así, escalas, ¿no? Pequeñas. Solamente mide volúmenes exactos. Por ejemplo, la volumétrica puede ser de 10 mililitros, de 20 mililitros, de 50 mililitros o de 100 mililitros. En cambio, la graduada sí tiene escalas, ¿no? De 0 a 10, por ejemplo, 10 mililitros, puede ser de 5 mililitros o puede ser de 1 mililitro. Tiene escalas. Si yo quiero medir, por ejemplo, 1 mililitro, 2 mililitros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mililitros. Ahí tienen las escalas. O también hay pipetas de 5 mililitros. Solamente puedo medir hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5 mililitros. O hay pipetas graduadas de 1 mililitro también. En ese caso yo puedo medir, por ejemplo, 0.1 mililitros, 0.2 mililitros, 0.3, 0.4 hasta 1 mililitro. Por eso dice que son graduadas. En cambio, las volumétricas ya tienen un volumen determinado. Todo. Si yo quiero medir, por ejemplo, 50 mililitros, yo cojo 50 mililitros de cloruro de sodio, de solución de cloruro de sodio, y traspaso los 50 mililitros. Así, total, ¿no? Todo. Si yo tengo, por ejemplo, quiero, por ejemplo, 100 mililitros, agarro 100 o agarro 25, pero ya son volúmenes ya definidas, 25 exactos. En cambio, la graduada no. La graduada tiene una escala.
Por ejemplo, yo puedo tomar, yo quiero medir, por ejemplo, con una pipeta de 10 mililitros, quiero medir, por ejemplo, 5.5. Entonces agarro acá 5, tengo que bajar 5 mililitros más 0.5, que sería 5.5 mililitros. Pues se dice graduada, no tiene escalas. En cambio las volumétricas tienen volúmenes ya definidos. Estas son las pipetas volumétricas y estas son las graduadas. Volúmenes líquidos. Un ratito. A ver, continuamos con la clase de materiales de laboratorio. Ya. Tenemos para medir volúmenes de líquidos, la aspirapipeta. La aspirapipeta. La aspirapipeta no se debe pipetear con la boca. Bueno, en realidad ninguna pipeta se debe pipetear con la boca. ¿Ya? No se debe pipetear con la boca ningún compuesto orgánico ni inorgánico, bajo ningún concepto. Para ello se usan los aspirapipetas, ¿ya? En realidad no se debe pipetear, les vuelvo a repetir, con la boca, ningún compuesto orgánico ni inorgánico, bajo ningún concepto. Por ello se usan las aspirapipetas, ¿ya? Estas aspirapipetas no necesitan pipetear con la boca ni nada, ni utilizar otros instrumentos, otros equipos, otros materiales adicionales, ¿no? Como las bombillas. Ya. Ayuda, dice, para pipetear en caucho que se maneja fácilmente con una sola mano. La punta que presenta este modelo universal es alargada y de forma cónica, lo que permite su adaptación de un mayor número de pipetas. ¿Ya? Entonces, estas aspirapipetas miden volúmenes de líquidos, ¿no? Volúmenes de líquidos más pequeños que las otras pipetas. Son más exactos, ¿no? Más precisos. Bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar con los materiales del laboratorio. Medida de volúmenes líquidos. Y seguimos con la aspirapipeta, ¿no? La aspirapipeta. Bueno, como aquí ha observado la aspirapipeta. Ahora vamos a ver. Dice, atención. Hay que evitar que el líquido que se está aspirando llegue a entrar en el aspirapipetas, porque si las válvulas se mojan, dejan de funcionar, aspirar solo la cantidad necesaria. Para sacar el aire de la